Hola hermanos, el día de hoy 18 de febrero del 2023 es sábado de la sexta semana del tiempo ordinario. Se nos termina la semana sexta, la semana 6 del tiempo ordinario. De todas maneras comenzaremos mañana la séptima, pero acuérdense que quedará truncada porque el próximo miércoles es miércoles de ceniza, así que no se va a terminar, no habrá un sábado de la séptima semana del tiempo ordinario este año, no lo va a haber. Bueno, hoy es día de San Simeón, obispo, el segundo obispo de Jerusalén, después de Santiago el Menor, que fue martirizado, acuérdense, por Herodes, y entonces a quien eligen por mayoría es a este, que es Simeón, que es pariente del Señor Jesús, porque según la tradición, según dice Gesipo y dice también, Eusebio de Cesarea también lo dice, que es el padre de los historiadores de la iglesia, dice que era el hijo de Cleofás. De hecho, fíjense que en algunos documentos se dice que los discípulos de Maús, aquellos que iban eran Cleofás, que iba con otro, el otro era Simeón. No lo sabemos, evidentemente que no. Lo que sí sabemos es que es el segundo obispo de Jerusalén que se nombra. A él le va a tocar vivir la destrucción de Jerusalén. Él logra huir, de hecho, de Jerusalén con la pequeña comunidad cristiana. Se van a Petra, allá estarán en Perea. Y luego regresarán, dice la tradición, que vivieron ahí en las ruinas, en lo que quedó después de la destrucción de Tito y Vespasiano, en el año 70, y entonces va a quedar él ahí, en ese lugar. Se dice que alcanzó a vivir, óiganme, hasta 120 años de edad, tan venerable el hombre, ¿no? Y que fue martirizado, fue crucificado en tiempos del emperador Trajano. O sea, imagínense ustedes, eso ya es a inicios del siglo II. Pero bueno, eso es lo que sabemos, que era pariente del Señor Jesús, porque Cleofás es pariente. Miren, Cleofás es pariente del Señor Jesús porque sería, digamos, su tío, porque es pariente de San José. Y la esposa de Cleofás, que se llama María, es pariente de la Virgen. Y entonces ya ven ustedes que están emparentados por los dos lados. Pero bueno, eso es lo que nos dice la tradición. Muy lindo, ¿no? Un hombre venerable, un anciano venerable, que alcanza a mantenerse firme hasta el último momento, hasta sufrir el martirio. Vamos a las lecturas. La primera lectura está tomada, les decía ayer, de la carta a los Hebreos. Pero estamos leyendo el libro del Génesis todos estos días, padre, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que pasa es que escuchen la carta, el texto de la carta, capítulo 11, versículos del 1 al 7. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de suerte que aquello que vemos surgió de lo que no vemos. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín, y por ella fue declarado justo, pues Dios mismo aceptó sus ofrendas, y por su fe nos sigue hablando después de muerto. Por su fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, desapareció porque Dios se lo llevó. La Escritura da testimonio a su favor de que ya antes de ser trasladado era agradable a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarlo, pues quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía y con religioso temor construyó un arca para salvarse con su familia. Su fe se constituyó en condena para el mundo incrédulo y él quedó establecido como heredero de la justicia que proviene de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Fíjense. Por eso les decía que había que escuchar el texto para entender bien de qué se trata. O sea, porque estamos hablando de siempre lo que hemos leído a lo largo de estas 2 semanas, porque habla de la fe como fuente para la creación, porque surgió lo que no vemos. Y como ha dicho que la fe es poseer ya desde ahora lo que se espera, es conocer las realidades que aún no se ven. Y entonces, bien, son 9 veces, de hecho son 10 las que se habla de la fe en este pequeño relato, en estos 7 versículos. Pero nótenlo, ¿no? Es la fe la que crea, por fe es que ocurre la creación. La fe de Abel, que todavía nos sigue hablando, dice, aún después de muerto. La fe de Enoc, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que tiene Noé, que gracias a esa fe se salvaron su familia y construyó el arca para que se salvara su familia. Y él fue justificado por la fe, porque viene heredero de la justicia que proviene de la fe. O sea, en el fondo lo que está buscando el autor de la carta a los Hebreos es subrayar la fe de nuestros antepasados. No conocieron la ley, no cumplieron la ley, porque no la conocían, pues si la ley va a ser de tiempos de Moisés. Pero fíjense cómo la fe los salvó. La fe es la que permitió que ellos alcanzaran, cumpliendo la voluntad de Dios,
La fe no es un sentimiento, la fe es un confiar en Dios, es creer en algo que todavía no se ve. Por eso estos hombres son alabados. Fueron alabados nuestros mayores, dice el texto. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo anda su fe? Si le pusiéramos un fedómetro, yo no sé cómo llamarle, para medir la fe, ¿cómo andaría su fe? ¿Cómo andaría la mía? Sería de la fe de Noé, la fe de Abel, la fe en la que creemos que Dios ha creado, aunque no lo hemos visto, pero lo creemos. Vamos al Evangelio. Ay, Señor Jesús, la reacción y la respuesta que hace el Señor Jesús frente a lo que pasó en Cesarea de Filipo. Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 13. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya, y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos. Frente a la crisis, frente al problema, frente a lo que ha vivido Jesús con Pedro, con la reacción de los discípulos, que Pedro trata de disuadirlo frente al anuncio de la pasión, ahora se le presenta la gloria. Quiero centrarme sobre los verbos que en este caso en los que se habla de las reacciones y de lo que le pasa a los discípulos. Fíjense, Jesús los tomó aparte. Parece ser como el gesto de la curación de aquel ciego al que se lo llevó aparte, lo sacó aparte. La curación del sordomudo se lo llevó aparte. Es un encuentro personal con él. Ay, pero se llevó a los elegidos, a los preferidos de él. Son a los difíciles, Pedro, Santiago y Juan, los Boanerges y Pedrito, vamos, ay, Dios mío, son los difíciles del grupo, ¿no? Son los que más le cuestan al Señor Jesús. Hay que tenerlos de marcación estricta. Y bueno, suben al monte, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. En la presencia de ellos. Cuidado, o sea, fíjense, los espectadores, los destinatarios de la transfiguración son ellos. Eso es para que ellos contemplen. Es igual que cuando se transfigura, por decirlo de una manera, ¿no? El pan en el cuerpo del Señor, el vino en la sangre del Señor. Es para nosotros, para que nosotros estemos en su presencia. Y la descripción: sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, y además estaba Elías y Moisés con él. Entonces Pedro le dijo, bueno, una vez más Pedro toma la iniciativa, la había tomado en el capítulo 8, ahora la toma en este capítulo 9, al inicio del capítulo 9, para indicar, para decir, ahí, con toda claridad: Señor, qué bien estamos aquí. ¡Qué a gusto! Yo les decía, ¿no? A Pedro le gusta el Tabor, pero no le gusta el Calvario. No le gusta el Calvario. Y entonces empieza: hagamos 3 chozas, hagamos 3 chozas. Hagamos, le dice. Ponete a hacerlas, Pedro. No, hagamos 3 chozas. Estaban asustados. Una nube los cubrió con su sombra. Una voz que les dijo: escúchenlo. Miraron y no vieron. Cuando bajaban de la montaña, les dijeron que no lo contaran a nadie. Y ellos guardaron pero quedaban discutiendo qué sería eso de resucitar de entre los muertos. Fíjense que hasta ese nivel se llega. Por eso es que no entendieron cuando el Señor Jesús les dijo que era necesario, que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, lo iban a matar y resucitará al tercer día, ¿no? A los 3 días. Pero fíjense, Pedro no lo entiende. Ellos no lo entienden, están asustados. Los cubre la nube, los cubre una sombra, igual que a María. En el sentido de, ha sido cubierta. La Shekinah, la presencia de Dios. Escuchen, es que ustedes necesitan ser discípulos, muchachos. Por eso es que no miran pero no ven. Si no vieron a nadie más que a Jesús. Entonces la mirada puesta en Jesús.
Ahora, no se pueden quedar en lo alto del monte, hay que bajar. Hay que bajar. Hemos tenido siempre experiencias. La última vez que recuerdo conscientemente, ¿no?, que hablé de esto y me tocó vivirlo, fue la última vez que estuve en Medjugorje. Y realmente se los digo, ¿no? Eso es como estar en el Tabor, pero hay que bajar del Tabor. Hay que bajar porque hay que volver al trabajo, hay que volver a la vida diaria, hay que volver a lo cotidiano, ¿no? A vivir nuestra fe de esa manera. Ellos guardaron secreto. ¿Por qué guardaron el secreto? Eran gente de fiar. Yo creo que es que nadie les iba a creer lo que iban a decir. La pregunta que le hacen con respecto a Elías, normalmente fíjense, o sea, el tema de la transfiguración debería de terminar ahí, ¿no? En que le guardaron el secreto y no por el momento no se lo dijeron a nadie. Bueno, está bien. Pero ¿por qué la pregunta de Elías? Porque claro, habían visto a Elías. Y entonces la pregunta es, ¿y no era que Elías iba a venir? Y ahí estaba ahorita ahí en el monte. Evidentemente porque Elías es la imagen de Juan el Bautista. Juan el Bautista no es la reencarnación de Elías, no, nada de eso, sino que cumple la tarea, porque acuérdense que Elías había subido al cielo, no se sabía cómo había subido en un carro de fuego, entonces no lo vieron morir, entonces por lo tanto decían que él iba a volver. Sí, era un espíritu de fuego, el de Juan el Bautista. Bueno, ahí hacia allá va. Les invito a hacer oración. Debajo de la piel, muy dentro, en lo profundo, arde un fuego poderoso. La fuerza de un Dios late, discreta, en el pozo de los anhelos y los sueños. A veces asoma, y es palabra humilde, caricia, gesto de amor, mirada humana, alegre bullicio, silencio reconciliado. Brillan más los ojos, un fulgor distinto colorea el rostro, se entonan melodías vivaces, ese canturreo crece, contagia a muchos, y por un instante de comunión nace un clamor de júbilo. Se está bien aquí, menos uno y más nosotros. Luego se impone la vida, con sus rutinas, pero sabemos que debajo de la piel, muy dentro, en lo profundo, late Dios. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Simeón, obispo y mártir, obispo de Jerusalén. Les bendiga que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz sábado para todos. Feliz fin de semana para todos.